Comienza Sota, Caballo y Rey. Y cuando queda hora y media para la medianoche, os damos la bienvenida al programa número 4 de la segunda temporada de Sota, Caballo y Rey. Bienvenidos a todos. En el programa de hoy comenzaremos un viaje repartido en dos programas sobre la inmigración. Hoy en concreto hablaremos sobre la inmigración menos mala, que es la europea. Y en el próximo programa, si sale todo bien, hablaremos sobre la inmigración de África a Europa y si conocemos de otros sitios hablaremos de eso. Recordaros que podéis hacernos llegar vuestras propuestas usando el hashtag SotaCaballoReyPodcast en Twitter y en directo a través del chat de Twitch. Si no podéis disfrutar del riguroso directo, podéis escucharnos a través de las principales plataformas de podcast y en YouTube. Y si no has descubierto por otro lado, recuerda que nos puedes encontrar en el canal de Twitch de un servidor, twitch.tv/Saikomi. Espero que estéis todos bien, que esta semana hayan sido buenas con vosotros. Os pedimos disculpas por faltar la semana pasada, pero ya sabéis cómo es la vida, siempre nos surgen cosas y tratamos de torear y capear de la mejor forma. Bueno, sin más dilación, paso a presentar a mis compañeros como siempre, a mi amiga Luzbina, buenas noches, a mi amigo Franchu y mi amigo Guille, buenas noches a todos. ¿Cómo estáis, chicos? Nos está costando, nos está costando dejarte hablar para no. Por favor, hazlo tú, Willy. Vale, bueno, yo creo que hay que hacer un disclaimer. Disclaimer, sí. ¿Qué he hecho? Un disclaimer bien grande, Antonito, te vamos a dar una collejita. Cuando hablas de inmigración buena, como la europea, parece, no sé, que queda un poco raro, ¿no? No, pero yo creo que hay que aclarar hay muchos motivos por los cuales claro, se puede emigrar y hay veces en las que uno emigra en unas circunstancias mejores que en otras. O sea, bien o mal, cuando hoy en día, ¿no? Cuando los europeos migramos en general por una serie de motivos que no son, pues, es la persecución política, la guerra y tal, ¿no? Entonces, eso, para decir que buena en el sentido de las condiciones, no de quién se mueve, ¿no? Claro. He querido englobarlo en el sentido de sale bien, ¿vale? Dentro de lo que cabe, sale bien. La inmigración buena que es la europea. Y ahí ya No ha sido mi ¿cómo se dice? Mi objetivo de decirlo así, ¿vale? Me explico con el disclaimer y arrancamos el programa de la mejor forma, si es que se puede. Bueno, chicos, ¿cómo estáis? Ya os puedo preguntar cómo estáis, ¿no? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Contadme un poquito. Bueno, pero con cuidado. Pregunta, pero con cuidado. Sí, ya veo. Vamos a tener que poner un disclaimer también a cómo estamos. A ver, bueno, aquí con cuidado. Pues bien, muy bien. Antonio, ya está empezando a hacer fresquito por aquí el tiempo típico inglés, que es completamente bello y acogedor, con lluvia y temperaturas. Hoy ha helado aquí en Cambridge. Qué bonito. Qué acogedor. Sí. Qué bonito, sí. Sí. Está bien porque me he comprado un abrigo recientemente y hoy lo he medio que estrenado y digo, oye, pues sirve está para bastante bien patinar el el abrigo. abrigo. Pues no, pero no está tan mal. No está tan preparado, ¿no? No es un gadget abrigo. Uh-huh. Nosotros sí que hoy tenemos unos 7 grados también, muy a la a lo sombra. inglés. Nublado, con lluvia esta mañana. Sí. Precioso, precioso. 7 grados a la sombra. Una maravilla. Una de las razones por las que emigramos, ¿no? El perseguir el tiempo. El buen tiempo que nos trae Europa. Sí. Bueno, pero bueno, será una de las cosas que discutamos, ¿no? Hoy tenemos más gente con nosotros. Tenemos a Luzbina, nuestra amiga Laura. Hola, Laura, ¿qué tal? Hola, aquí estoy. Hola, Laura. ¿Sigues nerviosa por estar en directo? Por fin te ponemos cara. Un poquito.
Sí, yo no Bueno, la había visto nunca, era una cosa Sí, para mí es una cara totalmente nueva. pero creo que es la Ah, primera vaya, vez qué que divertido. aparece, que aparece en carne y hueso en el canal, ¿no? O sí. Yo sea, creo que sí. sí, o sea, Pero antes siempre estoy escuchamos de estreno la voz en off y tal, pero Bueno, del juego y demás. por, por arrancar un poquito y hacer un breve resumen, aunque nuestros oyentes ya conocen un poco nuestra historia, eh, los protagonistas del programa de hoy son Franchu, Luzbina y Guille. ¿Por qué? Porque Franchu y Luzbina viven en Alemania y Guille vive en Inglaterra. Pero, por ejemplo, Luzbina ha vivido durante un breve tiempo en Inglaterra y Guille ha vivido durante X años en Brasil. Entonces, digamos que en muy poco espacio tenemos muchas experiencias que nos gustaría escuchar y aprender de ellas y por lo menos saber cómo está el mundo, porque no es todo lo que aparece en las noticias, como siempre decimos. Así que quiero empezar diciendo que para mí sois un referente, que tenéis muchísimo mérito por lo que hacéis. Siempre lo digo cuando os veo y cuando me sincero con vosotros, y es que es así, porque a mí me costaría horrores despegarme de mi casa y hacer lo que vosotros habéis hecho. Y para mí tiene un mérito brutal. Partiendo de eso, explicadme un poco vuestros motivos para emigrar de vuestro yo país. estoy, yo, si me dejas, Antonio, quiero hacer un pequeño inciso, haciendo un poco el gancho con lo que estábamos hablando antes, ¿no? De que hay muchas formas de emigrar y tal, ¿no? Estaba comentándolo con una amiga que nos está acompañando hoy en el chat. Sí, Y claro, me pregunta, bueno, ¿de qué vais a hablar hoy? Y yo sobre la vida del exiliado. Me dice, ¡hala, qué dramático! ¿No? Y, y claro, obviamente la mayoría de los que hemos emigrado de España en tiempos recientes ha sido pues, por la crisis de 2008, ¿no? sí. Tengo un dato por ahí que, bueno, en 2009 la población de españoles viviendo en el extranjero era algo superior al 1.470.000 y ahora en 2001 los datos son de 2.654.000, un poquito más, lo que supone en algo más de 10 años un aumento de un 80%, ¿no? O sea, a pesar de que parece que, bueno, que la crisis más o menos la podemos haber capeado, ¿no? Porque ya han pasado 10 años y tal, pero sigue aumentando esa proporción y sigue creciendo la cantidad de españoles que se ven obligados a emigrar por una razón o por otra, ¿no? O sea, eso es una cosa yo creo que importante para reflexionar. Entonces, claro, esta amiga es argentina y claro, obviamente, aunque no me lo ha dicho, pero lo habrá pensado, es que os quejáis de vicio, ¿no? O sea, porque, claro, obviamente en otros países la gente lo pasa mucho peor y yo creo que de eso hablaremos en otro programa, ¿no? En el próximo, sí. Pero bueno, pero básicamente eso, hay muchas razones por las cuales uno tiene que salir y pocas veces esas razones son agradables, ¿no? Independientemente de la gravedad, ¿no? Y bueno, si empieza tú, Frank, que yo he hablado mucho. Y ya está, tira. A ver, pues Luego hablo yo otra vez. puede, como hablábamos, ¿no? Hay muchos motivos, pero por suerte tenemos, eh, hemos tenido que emigrar por motivos más agradables que los que han tenido o tienen otras personas que vienen de orígenes no tan agradables como el nuestro. Nosotros tenemos la suerte de que hemos nacido en un mundo desarrollado y rico y, y que hemos tenido también la capacidad de emigrar, ¿no? O sea, uno no puede emigrar si no parte de unas condiciones que le permiten dar el salto. Al fin y al cabo, tú tienes que tener pues una serie de ahorros que te lo permitan, una familia que te apoye, una serie de eso, de cimientos que te permitan dar ese salto sin que se te rompa el suelo, ¿no? Porque no es fácil, ni es algo que pueda hacer todo el mundo. Con lo que ya partimos de que tienes que ser tienes que tener esa situación privilegiada que te permita llevar a cabo la emigración.
¿Motivos? Pues bueno, como hablábamos uno de los motivos que tienes es el desarrollo profesional y también el alcanzar una serie de, em, ¿cómo se dice? Objetivo. Sí, bueno, objetivos de bienestar que te permitan tener una seguridad a la hora pues, de establecer tu familia, de llevar a cabo los planes que te propongas en la vida y por ponernos básicos, es una de las maneras que te, que te da el mundo de conseguir eso es aumentar tu capacidad adquisitiva y también la capacidad de encontrar nuevas oportunidades profesionales. No solo ya el acceso a más dinero, a más salarios, sino también el que el mercado de trabajo sea más dinámico y puedas tener acceso tanto a uno como a otros empleos que a ti te haga ilusión, ¿no? Si vamos ya más a lo personal, en mi caso en concreto, cuando nos planteamos, o cuando me planteo emigrar, esto sería en 2016. Yo tenía un trabajo de informático en Granada, que al uso era un trabajo que no se podía decir que estuviera mal en comparación con lo que hay en España. Pero es que estamos hablando de que es que la situación en España es muy precaria. Sí. Y si bien no te mueres de hambre, es una situación que no te permite planificar nada para el futuro. Vives al día a día, vives un poco con la capacidad de pagarte el alquiler, comer y ahorrar, pues lo que sería quizá un 10% de tu sueldo si eres Y muy, llega. si llegas, si eres Si muy, llega, muy Fran. ahorrador y si tienes esa capacidad, pues estamos hablando de que a lo mejor puedes hacer eso pagándote el alquiler y hablo del alquiler, de tu parte del alquiler. Voy a hablarlo hoy así, porque no podrías, con esos, los sueldos que se manejan en España, no podrías acceder a un pago de alquiler de un piso completo para ti solo, ni para el de tu familia, ¿no? Si solo dependieras de tu sueldo. Estamos hablando de que a lo mejor a los precios del alquiler de alquiler de un piso de 3 habitaciones, podría estar rondando, no vamos a hablar de Madrid ni Barcelona y tal, de ciudades grandes, pero ciudades medianas que te cueste en torno a 700 euros el piso completo, 700, 800 euros el piso Sí, de alquiler. que eso es el salario en España de Claro, algunas y estamos personas. hablando de que el salario en España muy normales podrían ser 1.100 euros, 1.200 euros al mes. No Con te lo deja que nada. no puedes plantearte con un sueldo único en la unidad familiar ir a por ese alquiler. Tienes que empezar a hacer malabares irte a otros sitios, ir a pisos de unas condiciones más, pues, más precarias. Y entonces el, el, el no querer, ¿cómo se dice? No es conformarte, pero bueno, el no querer vivir en esa precariedad de una manera a largo plazo es lo que dice, pues la única manera o la manera más pronta que veo para que esta situación pare es ir a destinos que sí que me ofrezcan una vida un poco más prometedora, ¿no? Sí, O teniendo la meterte al posibilidad. sindicato. Claro, lo que hablaba antes, tienes que tener también eso, porque cuando nos planteamos emigrar allí en 2016, pues ya tienes unos ahorros. Yo ya llevaba trabajando 2 años. Aparte, pues eso, yo tengo una familia que no pasa necesidad, que tienes una serie de pilares que te permiten planteártelo, ¿no? No, así tampoco no fue fácil, porque a la hora de buscar el empleo y plantearnos el irnos, yo ya salí de España con un empleo conseguido. Ujú. Hice la búsqueda de empleo y claro, y volvemos otra vez a esa situación de privilegio. Yo ya tenía un idioma, mm, que Tenéis una hablaba, formación universitaria. tenía una formación universitaria, entonces son cosas que te permiten dar ese salto, te permiten encontrar ese trabajo antes de salir de España. Porque si yo no llego a encontrar y esto era una cosa que yo no tenía tan clara, pero que después cuando yo ya di el salto y ya emigré y ya estaba viviendo aquí, me di cuenta de que si no hubiera tenido ese trabajo antes de salir de España, no habría conseguido vivir
no habría conseguido establecerme aquí. Sí, Por, y de hecho, por bueno, temas de la confianza que, por ejemplo, te pide tu casero a la hora de darte el alquiler del piso, que ya te va pidiendo el contrato de trabajo, y también los ingresos, porque yo traía ahorros, pero aun trayendo ahorros no fue suficiente. Yo si no hubiera tenido el sueldo en los primeros meses en los que yo emigré, yo no habría conseguido pagarme pues, los muebles del piso nuevo, el mantenerme. ¿Y por Cada qué? cosa tiene su peculiaridad. Hay que Claro. añadir que aquí en Alemania te viene el piso vacío completamente, entonces son un gran desembolso para poder vestirlo. Entonces, Claro, pues eso en es una de las España, cosas ya especiales de aquí, porque claro, claro, en España tú te mudas y tú entras y ya por lo menos tienes tienes todo lo el piso mínimo. O sea, amueblado, luego tienes puedes la cocina cambiarlo tú, funcionando, todo. Pero aquí pero en tienes lo Alemania tú te básico. mudas a un piso nuevo y tienes el parqué y da gracias. Y da gracia que tiene parte, porque hay o algunos por lo sitios menos que tenéis incluso tienes que poner tú el parqué. bueno, O por lo menos sea, ahí tenéis parqué. O sea, es que no sé de qué os quejáis. ya, ya, Claro, claro, ya. no. Había pisos cuando fuimos a visitar pisos para elegirnos en dónde entrábamos a vivir. Había pisos que te lo alquilaban sin el suelo. O sea, estaba el O Mira sea, que tú, suelo entrabas y pegado te caías, y te caías en en la casa del hormigueo, vecino de abajo, ¿no? Pues casi. casi, estás pisando forjado, ¿sabes? Pero, pero claro, entraba y te encontraba el suelo, pues que el inquilino anterior había entregado el piso tal y como lo había encontrado, y como lo había encontrado sin suelo, pues él se lo mismo había Se llevó llevado, el arrancado su propio suelo. suelo y se llevó su suelo. claro. Y no creáis que no es común. Eso- A ver, se puede acordar, tú puedes hablar con el claro, inquilino anterior y tú le puedes decir, pero déjame el suelo. Y él te puede decir, pero son 300 euros mínimo. Y tú le puedes decir, claro. me lo Y monto te- yo, ¿sabes? Y lo pongo del color que yo quiero por 300 Pero, euros y eso si el inquilino pues lo pilla en esa fase de cambio. de cambio, ¿no? ¿De Porque a si dónde lo voy que ha yo con este pasado es que suelo? esa persona se ha ido, si esa persona se ha ido hace ya X meses y el casero no ha encontrado a nadie o no ha querido alquilar el piso en ese tiempo, te lo encuentras ahí vacío el piso y ya está. A ver, Fran, como bien dice nuestra querida Justi en el chat, si te caes abajo, por lo menos ya tienes los muebles. Ya no sé la gracia que le haría el vecino, ¿no? Bueno, esa es, digamos, una experiencia, a mi modo de ver, de emigrar, entre paréntesis, ¿vale? Entre comillas, top, ¿vale? Tú te fuiste, tenías una base de estudios superiores ya potente, con un idioma que era el alemán, también dominaba un poco el inglés, ibas Claro, bien. claro. Y el Y, trabajo al que yo entraba era el que yo ya llevaba claro, haciendo, llevaba ya una experiencia anterior, todo. y te No, fuiste con el trabajo ya buscado y tal. Entonces, digamos que hiciste bien tus deberes. Y ahora vamos a hablar con Guille. Guille, cuéntanos cómo fue tu salto a Brasil, tus motivos. Ujú. Si te parece bien, Sí, cuéntanos un poco la situación en la que bueno, estaba y tal. sí, bueno, igual después lo comento, ¿no? Porque claro, aquí, claro, obviamente hablamos desde un cierto privilegio, que bueno, que por la suerte que hemos tenido, eh, pues hemos podido aprovechar, ¿no? Pero después en algún momento podemos comentar el caso de todos aquellos que no tienen ese privilegio y emigran igualmente. Después podemos tocar un poco ese asunto. Pues mira, básicamente, igual que comentamos, como comentamos en el programa anterior, yo creo, ¿no? Que ya con María dejamos caer un poco que la situación de la ciencia en España bastante precaria, ¿no? Pues bueno, claro, ¿qué pasa? En España, claro, yo me encontraba en la situación después de haber venido de una Erasmus y tal, estuve un tiempo, 3 años en Madrid, y claro, terminé mi máster y tal, y, y claro, y yo me veía en la situación de que, bueno, en mi laboratorio en el que estaba, pues como que se esperaba que continuase haciendo mi doctorado. Lo que pasa es que en España hay una cosa muy graciosa que es diferente de los países del entorno, que básicamente primero tienes que hacer un tiempo como de antigüedad en el cual pues estás allí trabajando, haciendo trabajo de gratis, en verdad. realidad, en la mayoría de los casos. Sí, estás haciendo trabajo de investigación, que bueno porque vas creando currículum y no sé qué, no sé cuál, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? No es como, por ejemplo, cuando entras de prácticas en una empresa y si les gustas, pues bueno, pues igual te ofrecen un contrato y no sé qué. No, o sea, porque aunque quieran ofrecerte el contrato, las becas, o sea, lo que va a ser tu sueldo,
hay que pedirlo al ministerio. Y tú tienes que competir con un montón de gente que está en una situación parecida o mejor que la tuya, porque ya llevan años acumulando currículum, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Hay muchísima gente y hay muy pocas becas todos los años. Entonces la competición es abrumadora, ¿no? Y además tiene la curiosidad de que una de las cosas primeras de todo, antes de mirar tu currículum, antes de mirar si ha ganado un premio Nobel, te miran la nota de la carrera. O sea, si aquella carrera que terminaste a lo mejor hace 1 o 2 años, porque claro, entre medias tienes el máster y tal, ¿no? Pues si no te da la nota de la carrera, pues ya automáticamente eres eliminado para que te den una beca de doctorado, ¿no? Y en la práctica, ¿qué pasa? Si no lo consigues un año, pues bueno, pues trabajas todo ese año gratis y lo intentas al siguiente, y si no te lo dan al siguiente, pues ya como que pierdes la esperanza de hacer el doctorado a pelo, que esto es lo que hace mucha gente en España. De hecho, yo diría que si no fuera por los curritos que hacen trabajo gratis en ciencia en España, la ciencia española probablemente se vendría abajo. Por lo menos era así en 2013 y la verdad no creo que haya cambiado mucho, ¿no? Entonces lo que hace la mayoría de la gente es, pues se busca un currito de media jornada para poder trabajar por las tardes y eso, y para poder dedicarle la otra mitad del día a trabajar en lo que realmente te gusta, ¿no? Y bueno, fuera que eso, que si encima si lo consigues la beca, hasta creo que como 9 meses después no la empiezas a cobrar, una cosa así. O sea, es una historia. O la empiezas a cobrar, pero entre que la pides y se resuelve, pasa casi un año. O sea, Lo de la beca. La verdad es- que lo el- inexplicable es cómo hay es una tanta maravilla, gente, ¿no? cómo hay tanta gente que se hace el sacrificio, que Sí, entra por esa puertecita y aun no teniendo el acceso al pago económico, sigue haciendo el doctorado. Yo creo que eso debería, siendo parcos, debería de caer ya y punto. O sea, ya que la misma ciencia sufra de esa necesidad, ¿no? ya, pero es que el tema es que no depende de los propios científicos. O sea, a mí, mi jefa en Madrid, por ejemplo, pues si se enteraba de que no me habían dado la beca, pues bueno, pues me puede dar una palmadita a la espalda, se pueden coger de hombros, pero ella no puede No hacer depende nada de al ellos. respecto. Ella no puede ir al ministerio ahí Quejarse. eso, a golpear la puerta y decir, ¡ay, hijos de puta! Bueno, ¿Y cómo funcionan las recomendaciones? O sea, la recomendación funciona. Si te dan una recomendación de tu supervisor, en este caso, ¿funciona para algo? esto es muy matemático, porque ¿cómo funciona la recomendación? Pues que funciona en que en el laboratorio, básicamente, se suele pedir una para aumentar las posibilidades de que por lo menos el laboratorio se lleve una, por lo menos. Y claro, al final suele ser quien lleva más antigüedad, que esto también tiene una parte de trampa. Claro. Porque tienes que empezar muy temprano, entrando en el laboratorio, haciendo tu ciencia, haciendo tus cositas, para considerar como para demostrar tu valía y que realmente estás dispuesto a ello, ¿no? Y ahí en España es una cosa súper normal y eso, y hay catedráticos que a lo mejor que ya tienen su trabajo fijo y claro, y yo creo que desde ese punto de vista se ven las cosas muy fáciles. Entonces, claro, tú te ves ante la perspectiva de pegarte 5 años de tu vida trabajando gratis y trabajando media jornada y un poco mal viviendo, por lo que comentábamos antes, que si ya es difícil con un sueldo entero, imagínate con un medio sueldo, Ya. y que básicamente las familias como que paguen la carrera, ¿no? El inicio de la carrera científica, ¿no? Y para ellos es como normal, porque como ellos tampoco pueden hacer nada, dicen, bueno, pues, ¿sabes? Como que esperan, ¿no? Porque como todo el mundo lo hace, de Claro, es que buscarse un trabajillo para lo completarlo, ¿no? raro es Pues, que eso sea lo normal. O sea, yo pues ya no sé si es que esa hay esa abnegación o esa capacidad de asumir el comenzar tu vida profesional, y me refiero pues, a tu independencia 11 años después de haber empezado tu carrera, por ejemplo, o 12 años después. mm, Porque si sumas 4 o 6 años de carrera, ¿vale? sí. Más luego los 5 años que hablas de doctorado. Es que estamos llegando a que a lo mejor esa persona o ese doctor empieza a vivir por su cuenta y sin necesitar la ayuda de nadie, a lo mejor a los 30 años o a los Pues treinta y pues uno por Es ahí. una barbaridad. Literal. pues sí, pues sí. Pero bueno, Claro, como y esa decían persona se plantea entonces que tener hijos a los 49, o sea, es que no me entiendo. pero es lo que suele pasar. A ver, luego, claro, siempre,
claro, a ver, esto hay gente que obviamente sea por un lado, sea por otro, porque no es no hay un solo un tipo de beca, hay varios, ¿no? Pero aún así hay muchos más candidatos de los cuales hay becas, ¿no? Y bueno, a ver, yo he conocido gente que aún estando en esa situación, pues sí, ha tenido hijos, ha hecho su vida y tal, pues bueno, ha apoyado a la familia y tal. Pero claro, ¿qué pasa? Es que hay que partir de la premisa de que quien se dedica a esto en general no lo hace por el dinero. Porque ya desde que entras a la carrera sabes que si te quieres dedicar a eso, Por el eh, dinero. es un camino. Y de hecho, hubo una vez que estábamos en una especie de reunión, ¿no? De una especie de meeting de los estudiantes, ¿no? Allí en la Facultad de Granada, ¿no? Y una de las cosas que decían era, parece que el gobierno quiere aplicar aquella, esto hacía muchos años, ¿no? Decía, el gobierno quiere aplicar esa máxima de que el hambre agudiza el ingenio, a la ciencia. Entonces, pero bueno, la situación estaba muy mal y al final, pues bueno, pues me apareció una oportunidad. Ya, eso sí, como dices tú, ¿no? Que tú ya te fuiste a Alemania con el trabajo seguro, pues yo me fui a Brasil con mi beca asegurada, que claro, obviamente si la comparas con la beca que yo iba a recibir en España, en términos absolutos era menos dinero, pero también era un dinero más razonable a la realidad pues, que yo iba a encontrar en Porto Alegre, ¿no? Sí, que Entonces, con relación a los precios que tú ibas a tener que pagar allí en Brasil, el dinero daba para más, rendía más. sí, 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 se podría poner así. Más que nada porque yo en España vivía en Madrid, ¿no? Entonces, en cualquier sitio que fuera, Que Cualquier ya, te cambio. fuiste. ya, ya me iba a rendir más. Pero sí, entre eso y que, bueno, yo creo que mi contacto, mi relación personal un poco, mi conexión con la que era mi jefa en aquella época, no era de las mejores. Entonces, entre unas cosas y otras, pues me fui y, y ya está. Y pues eso, fue por lo que Ujú. fui. ¿Y por qué Brasil? ¿Tenía alguna otra oferta? Tuve casi una oferta en Londres que al final no salió por motivos completamente externos, ¿no? Pero bueno, eh, pero esta persona que me iba a ofrecer el puesto en Londres, que al final no pudo, me dice, bueno, mira, pero como sé que estás buscando, eh, tengo unos compañeros en Brasil que trabajamos en este proyecto en el que trabajaste tú conmigo y tal, no sé qué. eh, y bueno, y ellos tienen financiación, ¿vale? Porque en aquella época todavía, ¿no? Después, un año o dos después, eso empezó a cambiar, pero en Brasil en aquella época todavía la ciencia y la investigación en general tenía una financiación bastante importante, ¿no? Ujú. Entonces, claro, cuando yo me fui fue, digamos, como el último resquicio de los buenos tiempos, ¿no? En Brasil, a partir de 2015 tal empezó todo A ver, Pero a ir por para lo que abajo, sea, ¿no? ¿no? Ahora ya están más en el mood de beber lejía y sí, esas cosas. gobernaba Lula, ¿no? Todavía. No, gobernaba Dilma Rousseff Dilma, ¿no? en el 14, que bueno, fue con la sucesora, ¿no? De Lula, aunque yo creo que ha acabado teniendo una imagen peor que la de Lula, pero bueno, ahí yo creo que ahí también hay temas de machismo y tal, ¿no? Entonces, pero bueno, pero yo creo que después, pensándolo, así en general, yo creo que fue completamente la opción acertada, porque si no habría acabado deprimido, probablemente habría dejado el doctorado a la mitad y, bueno, en fin, un Vale. desastre. ¿Y qué te supuso el tema del idioma? Porque tú no sabías portugués antes de irte a Brasil, ¿no? Bueno, el portugués afortunadamente es un poquito más fácil que el alemán Ujú. y, Un poco, ¿no? y poquito. Poquito. Entonces es lo bueno, o sea, nosotros cuando vamos a Portugal directamente asumimos que allí hablan español todo el mundo, que no es el caso, por cierto, pero bueno. Por si hace falta Y aclararlo, ¿no? claro, sí. Eh, y tampoco toman tinto de verano, que yo me he hartado de ver gente yendo a Portugal pidiendo tinto de verano y enfadándose porque la gente allí no entiende. ¿Cómo que tinto de verano? Bueno, pues te pongo una copa de vino y una gaseosa. Y luego tú ya haces con ello pues la perversión que tú quieras, ¿no? Pero bueno. Y, Perversión, dice. y eso, pero yo dije, bueno, pues vamos a ver cuánto tardo en aprender. Y más o menos en unos 4 meses ya me defendía bien. Pero es como todo, ¿no? O sea, el hambre agudiza el ingenio. Si a ti te sueltan en un país ¿Pero 4 nadie meses habla tu tú idioma. solo o 4 meses con academia y todo el follón?
No, 4 meses de experiencia, ¿no? De inmersión, de de decir, tú estar por allí dando vueltas y hacerlo a tu rollo. vas a Pero un dictas sitio, cursos, no te o sea, creas, ¿eh? por tu cuenta, en plan Duolingo o algo. Digo, Poco, ven poco las normas así, las reglas básicas, los números, yo qué sé, ¿sabes? El cómo se dice, cómo te llamas, sigue ¿no? siendo educación. Obrigado, ¿no? Obrigado. Obrigado. Y Muchas agora series te de entendo. Netflix. Muito bom. Sí. No, o sea, claro, obviamente es gracioso porque al principio me veía películas brasileñas como Tropa de Élite, por ejemplo, me la veía con subtítulos y realmente no entendía nada. Claro, después me la volví a ver y digo, vale, agora te entendo. Ahora se ¿No? entera. Sí. Claro, pero cuando comparas dices que, claro, 4 meses, yo recuerdo, por ejemplo, una de las razones por las que una de las razones, la razón por la que yo ya en 2016 controlaba el alemán es que yo hice un Erasmus en 2009 Ujú. en la carrera. Entonces, eh, yo comparo lo que tú dices de con 4 meses yo ya controlo el idioma con mi experiencia, que es que yo en mi Erasmus llegué allí, pues sería octubre, y yo quería aprender en la calle, ¿no? Yo quería también tener ese yo puedo beber de mi experiencia. Ese yo me Ajá. Yo en empapo. enero, estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, enero, 3 meses después, tuve que pedirle por favor a una academia que me permitiera entrar a mitad de curso porque me moría yo, o sea, ya iba a suspender todas las asignaturas de ese cuatrimestre, no era capaz de entender ni la visa a la mitad. Y recuerdo que cuando entré, que yo creía que sabía ya algo, recuerdo que entré al curso, que era un curso de ya ves tú, el nivel A1-2 creo que era, o por ahí, era horrible. Entré aprendiendo los verbos modales y ya era algo nuevo para mí. Yo ya puedo hacer, el debo hacer, estas cosas ya era, uy, a que eso era así. O sea, imaginaos el nivelazo que yo podía haber conseguido en esos 4 meses de experiencia autodidacta en el alemán. Yo creo que todos alguna vez en nuestra vida nos ha dado por aprender alemán, ¿no? Por aquello de por si acaso, ¿no? Yo creo que además durante la crisis, y voy a aprovechar para hacer el gancho con eso, hubo gente que se fue para Alemania poco después de la crisis, eso, sin necesariamente estudios, pero bueno, decir, voy a buscarme la vida, ¿no? Porque en España ya la cosa está muy mal y en Alemania, bueno, locomotora de Europa, bla, 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 pues me voy para Alemania. Y la gente se iba sin saber alemán porque, bueno, pues ya aprenderé allí. Y no, chicos, no hagáis eso. Pero también hay una aceptación mucho más grande ahora a que tengamos que saberlo desde el principio, porque antiguamente era en plan, que eres vienes de España, uy, menos mal que por lo menos has llegado hasta aquí y has sabido encontrar el sitio, porque digo, los alemanes, o sea, los españoles que trabajaban allí eran en restauración, en fábricas, en hoteles, en cosas en las que realmente, pues bueno, pues en hoteles me refiero a limpiando hoteles, realmente no te hacía falta el idioma, lo iba aprendiendo a medida que vas aprendiendo, pero el trabajo Claro. estaba ya ahí. En cambio, ahora tú llegas de primera y ya casi que se entiende que tienes que saber hablar al alemán, sino porque has venido, con todas las facilidades que tienes. Entonces, como que... Claro, yo quiero ahora, porque hemos hablado de dos personas que tienen estudios superiores, que tal y cual. No estoy desmereciendo a Laura, que también tiene unos estudios superiores, pero no son universitarios, ¿vale? Estás sembrado hoy, Antonio, ¿eh? Con presentaciones. Madre mía, tío. Deja de darle palo, hombre, que yo lo entiendo, Hay que darle caña, que para lo poco que hable hay que darle caña. Se ha dado cuenta a mitad de entrada. A mitad de entrada. No, pero a ver, que tiene razón, estos señores, pues como Willy dice que ha estado estudiando 11 años, Fran ha estado también sus 8 o 9 años estudiando, yo hice un grado superior y ya, me olvidé de lo que es la de esta y todo lo demás que estaba haciendo de educación lo he hecho más por mi cuenta y autodidacta o con cursos, pero sueltecillos. Vamos, el último estudio, eso fue de 6 meses, eso es lo máximo que he estado yo de ahora estudiando, así que se entiende cuando dice que mi nivel de estudios pues es un poco inferior, porque es normal, él lo es. Y los míos son inferiores también a los suyos, porque yo tengo también un FP superior y estamos en proceso de otro. Y bueno, quiero escuchar tu experiencia porque claro, tú fuiste a Inglaterra, ¿no? Cuéntame un poquito por qué, si quieres, o si no, saltamos directamente a Alemania.
No, a ver, es que Inglaterra realmente era el primer puesto al país al que íbamos ahí, Fran y yo. O sea, cuando estuvimos Podemos pensando ser en vecinos. plan, si es que era ahí donde queríamos ir, era Inglaterra, por el rollo de que, claro, yo ya tenía algo más de experiencia en el inglés, pues durante casi un año y medio o así estuve preparándome el idioma de inglés, porque obviamente en España, pues, a lo que te quieras dedicar, casi que la mayoría de la gente ya te pide el inglés, así que estuve dando cursos y con esa idea de seguir mejorando el inglés, aparte de los cursos, porque todo el mundo sabe que realmente donde mejor aprende el idioma es en el propio país. Entonces, pues la idea era, bueno, voy yo, ya que Fran estaba en un trabajo estable y yo en ese momento todavía no tenía nada fijo, dije, pues voy a Inglaterra, empiezo metiendo el piececillo y ya luego pues a lo mejor saltamos y nos El enganchamos Little a otro Foot. tipo de cosas. Claro, entonces yo cogí una manera relativamente sencilla para las mujeres, que es siendo au pair, que, que es una de Sí, las aquí se lleva maneras más muchísimo. seguras de entrar a un país, porque ya te ponen la casa, te ponen el trabajo, te Claro, pues ponen la au pair es comida. básicamente trabajar de niñera, para el que Eso. Eres no lo niñera. sepa. Sí. Eres una niñera interna. Entonces ellos te ponen un horario, tú lo cumples y todo es súper en negro prácticamente porque hay un contrato, mm, a no ser de que vayas por una agencia, pues algunas veces Ujú. incluso las agencias son una estafa. Es un tema totalmente aparte que podríamos tirarnos horas y horas hablando porque dentro de sí hay un mundo y luego también, por ejemplo, para los chicos también se puede ser au pair chico, pero es más complicado. Normalmente siempre trabajan Claro, solamente con niños masculinos, no puede ser nunca con niñas porque vete tú a sí. saber. Y luego otra o sea, modalidad de lo de au pair es simplemente trabajador. Trabajador en un campito o lo que sea, que tú trabajas media jornada y por eso mismo también te dan casa Ujú. y te dan alimentación. Sí. El Entonces, au pair de los caballos, ¿no? el au pair de los caballos. Sí, Puede que no como quien sean se va a caballos. hacer. El cuidador de caballos y te Ujú, va, incluso, y perdona que te interrumpa Laura, pero es que sí, incluso había ofertas que cuando se fue Laura lo estuvimos mirando, había ofertas en las que se iba la parejita de cuidadores, era el au pair, buscamos pareja, mujer que nos cuide a los niños, hombre que nos cuide a los caballos. Y era como, perdona, Muy, el manitas queremos. muy señorita estereotípico, ¿no? Carlota. El hombre que Pero muy. susurraba a los caballos. Madre Muy, mía. no sé, muy clasista en cuanto a qué cosas puede hacer una persona. No en plan, no. Y si yo soy mejor con los caballos que Fran. Fran, si lo Claro, ves, se va claro, a no, asustar. es una tesis súper machista lo que Eh, defiende eso. Pero... en fin. Y entonces, eso, me fui a Inglaterra, tuve una experiencia así medio, bueno, vale, pasable, pero sí es verdad que fue arriesgado también, porque ponerse en esa situación en la que realmente te fías y tú vas y llegas al aeropuerto y decís, pues, ¿quién me va a recoger? ¿Me van a recoger de verdad? ¿No me van a recoger? ¿Van a aparecer? ¿Serán unos maltratadores? ¿No serán maltratadores? Entonces, Uf. Ujú. es duro, es Y que es duro, además. No, y además pero es eso de llegar por primera vez, a lo mejor, porque no sé si es la primera vez no, era la primera vez, yo que nunca viajabas había estado, a Inglaterra. nunca había estado en Inglaterra. Uf, Claro, o claro. sea, te sientes completamente Ujú. indefenso. Y nada, no, y casi que tampoco, o sea, en ese momento, con el miedo y todo lo demás, tú el inglés que tú puedas saber, se te ha ido, se te ha ido, ya no recuerdas nada. Entonces, cuando llegan y te hablan y tú dices, ¿qué? Porque Yes. claro, o sea, If, Yes. if. es que If, between. no es el inglés de la academia, es el inglés de su pueblo cerrado, en el que te están hablando y tú estás, ¿puedo coger el Google Translator? Creo que Pero no ese nos es estamos enterando. otro. Ese es otro melón, ¿no? El cómo se enseña inglés en España, pero bueno, eso ya para otro Sí, día. pues hay, Otro hay día hacemos un bastantes problema, melones. otro día hacemos un programa sobre academias. En general. Entonces, la cosa fue esa, yo ya entré allí, supuestamente me iba a quedar un año con ellos, el inglés se enseña mal, como dice la justiciera, es verdad. Pero eso, me iba a quedar un año con ellos y entonces Fran en medio iba a intentar encontrar un puesto de trabajo allí, estuvo negociándolo con su propia empresa, porque la propia empresa ya tenía allí una sede, pero por una cosa, por otra, al final Fran empezó a buscar también otras opciones para poder comparar y me dijo, encuentra tú un trabajo en Inglaterra y entonces nos vamos a Inglaterra. Y si encuentro yo un trabajo antes,
por ejemplo, en Alemania, pues nos vamos a Alemania. ¿Y qué pasó? Pues que Fran, obviamente, con su experiencia, con el bagaje que tenía detrás, pues obviamente él encontró antes el trabajo en Alemania y no me quedó otra que coger un ferry precioso de 14 horas con autobús incluido hasta Düsseldorf. Y ahí fui. Y no, yo no Pero es tenía ni bonito ese viaje, idioma. ¿eh? El del Fue de noche. el del ferry mola, ¿eh? Sí, Ah, pero te puedes poner en la. Es que yo creo que ese viaje lo he hecho una vez solo. Pero está guay porque es por un lado la costa de un lado y por otro lado ves la de otro. Y por ¿hacia una dónde? hora y tal. ¿Cuándo fue? ¿Dónde paraste? Yo fui de Dover a Calais, o sea, me hice el Sí, Canal de la Mancha y está guay porque vas viendo la costa, ¿no? Pero después si miras para el otro lado, pues ves las luces en el otro lado. Y eso de noche a ver, está guay, que después el autobús es un coñazo, pero bueno. yo fui de Londres hasta una ciudad creo que era en París, con el ferry también bajando y luego para arriba todo el rato con el autobús hasta Düsseldorf. Pero sí, No, pero y la Entonces, verdad que fue todo de noche y yo estaba esa medio dormida indefensión que también. puedes sentir o la inseguridad que puedes sentir cuando, como tú dices, Laura, que vas y llegas a un destino en el que te han dicho que te recogen y que pues te has dejado, ¿no? Digamos, dejas que sean otros los que cuidan de ti, ojo, desconocidos que han dicho que te van a, que van a hacerse cargo de ti. La comparación a cuando llegas a un destino en el que tú ya te has procurado una casa y tienes una serie de recursos que te permiten ser ya más independiente, pues es que No no hay tiene nada que comparación ver. la inseguridad que tienes que sentir, vamos. claro, pero Mucho más complicado. Laura volvió, digamos, a la casilla de salida porque saltó de Inglaterra a Alemania y Ujú. se encontró con el alemán, ese idioma magnífico. Y, Cuéntanos cómo fue para ti intentar aprenderlo. a ver, yo es que, pues Fran ya conocía su error, entonces desde la primera semana prácticamente me apuntó a un curso intensivo de 4 horas preciosa. O sea, yo no la dejé hacer lo de No, ay, aprender yo me autodidacta en la adapto. calle. No, 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 no. Él fue a tope ¿Qué, qué y mal la tratas, va, Frana? estuvo Fatal, súper bien, en fatal, verdad. fatal. Oye, Una exigencia. 4 horas de alemán cada día. Si es me, que. me gusta lo que ha dicho Gavini en el chat, que desbloqueó un nuevo mapa. Oye, eso es súper cierto, ¿eh? Eso es súper verdad. Me ha gustado mucho esa Sí. apreciación. O sea, Sigue siendo pequeñito porque realmente de lo que es Alemania solamente conozco 4 o 5 puntos, pero sí, el mapa se ve grande, se ve bastante grande. pero eso. Y Bueno, ujú, habla tú. no. No, iba a decir que cuando aprendes un idioma nuevo, como que desbloqueas, aparte de toda una nueva región del mundo, ¿no? Desbloqueas una nueva región de internet. También, claro. Yo ahora mismo mi YouTube es todo en inglés y bueno, y algo de alemán intenta colarse, pero nunca lo dejo, le doy a no me interesa. Así me Y gusta. Los y lo principios mismo bien pasa ahí. claros. Integrándose. Integrándose No, a tope. nunca, nunca. O sea, no tenemos ni televisión en inglés, o sea, ni en alemán en casa. Integración cero. Lo que es nivel cultural bueno, algo se intenta, pero el alemán para el trabajo, para comprar, para el día a día fuera de casa. Pero en Eso es casa, otro melón. El tema integración dentro del país es es algo. Claro, complicadísimo. O sea, ni cinco sobre eso años se iba a después preguntar. conseguimos hacer nada. Es solo por la cuestión del idioma que os tira para atrás, o hay a lo mejor más cosas de la personalidad de la gente ahí, de la forma de hacer las cosas. Un mix de todo. Es un mix, es cierto. O sea, si lo primero sería el idioma, que tienes que mm, sentirte atraído por él, y el alemán, desde luego, no es un idioma fácil ni que L- invite. Luego la vas Es un idioma puliendo. hostil Luego hay al cosas que que lo te aprende. gustan, en plan, hay palabritas que dices, Claro, o sea, pues esta me gustaría tenerla en español, pero yo creo que es como en todo general. lo que empiezas a aprender y empiezas a ver cómo tienes un desarrollo, ¿no? Y cómo y que tienes un progreso, pues te empieza a gustar, ¿no? Cuando ves ese progreso. Pero Mm. el alemán es que es especialmente, A pues ver, eso, no deja bastante lugar a progreso.
A ver, ¿cómo Es era? como alemán, pero ponte a estudiar chino y ponte a estudiar árabe. A ver, Claro, Igual, o puede sea, ser o también igual peor incluso. de diferente, ¿no? pero ¿cómo era el meme de, se dice ambulancia, era ambulancia en español, en francés ambulance y tal, y en alemán cómo era? Se llama Krankenwagen. Vale. Pues casi me Pero esa gusta, no es la, casi me esa no es gusta la más peor. casi me gusta más en alemán, ¿eh? Hay Krankenwagen. otras que son mucho Perfecto. más chungas. Pero que sí, que esto también lo vi el otro día en un TikTok. O sea, si tú exageras y dices Krankenwagen, Claro. pues obviamente todo suena mal. Pero realmente si tú dices Krankenwagen, suena sus, o sea, suena dulce incluso. Una sus. Es que esa otra cosa que que un extranjero que te duele la cabeza, porque ya no saben qué idioma está hablando algunas veces, mezcla y te crees, ay, la gente va a pensar que soy gilipollas porque de repente he dicho sus cuando realmente estamos hablando en español y no te das cuenta, pero lo tienes tan interiorizado que está todo el rato Pero se entiende, pero cogiendo de eso un lado a otro. Pero sí, eh, pero hay eso alguna quien ha gente vivido que no. fuera, quien ha vivido fuera Ujú. lo Sí, pero entiende queda y como quien no se lo lo imagina. típico de El el típico políglota, gilipollas de ay, pero ¿cómo se decía esto en español? Y ya "Ay, no es que", recuerdo. Sí, incluso es yo creo que como. los de ¿cómo se llaman Sí, los la de humoristas pantomima, estos? pantomima Eh, full, ¿eh? Los de pantomima. Pantomima Full, que decía el que venía de Londres, ¿no? ¿Cómo se dice scarf en español? Ya no me acuerdo. Pero es una cosa muy española, yo diría. Es una cosa muy española. No, Eso de reírse de quien hablando en español, por ejemplo, mete una palabra tal, siendo que a lo bueno, mejor la persona vive fuera. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando estábamos en el instituto, y bueno, sé que darle el disclaimer de que éramos adolescentes, en fin, edad del pavo y tal y que cual, ¿no? Se viene. Pero, pero que yo me acuerdo cuando con nuestra profesora de inglés se ponía a leer inglés con un poco de acento inglés, nos partíamos el culo, porque nos sonaba tan extraño que nos partíamos el culo. Y era como, pero es que eso vale para todo. O sea, cualquiera que se ponga a lo mejor a hablar inglés bien, digamos, bueno, es que este ya se quiere, ya se cree aquí el príncipe inglés. Charles, ¿no? Claro, entonces eso es una cosa que yo creo que es bastante de España, ¿no? Eso de decir, no, es que este se quiere hacer el listo, este se quiere hacer tal, y yo creo que eso en parte también, junto con la pésima forma de enseñar el inglés y otros idiomas en España, pues también contribuye a que a que lleguemos a los 16 años, llevamos a lo mejor 10 años aprendiendo inglés y no sabemos tener una conversación No, fluida. Y eso pero porque pasa. no hay nivel. O sea, una de las partes más importantes es realmente hablarlo. Nosotros, pues, no sé, la mayoría de los españoles pueden leer y escribir perfectamente en inglés, te pueden entender una película, pero a la hora de realmente practicar el inglés y hablar y hacer práctica hablando, no hay. No hay, o hay muy poca. Entonces, pues claro, uno nunca coge el nivel necesario para poder desenvolverse. Ujú. Sí, por También eso, o puede sea, coger un poco el desparpajo, ¿no? De Claro, ponerte a hablar y el ir construyendo una conversación, ¿no? claro. sí, al final es eso. Es Como meterse. decía uno, ¿no? Que la mejor forma de aprender inglés es píllate un vuelo a Londres y llévate 10 euros nada más. A ver cómo llega a tu sitio. Ya verás cómo aprende inglés. Son métodos de choque, se llaman métodos de choque. Entonces, Oye, yo tengo una anécdota de método de choque bastante gorda con eso, cuenta, pero ya cuenta, aquí en Alemania. cuenta. Pues yo llevaba ya, creo que eran 2 ¡Ay, la semanas de bici! curso. Sí. Ah, vale. Ahí las farras, ahí las farras. Y entonces, pues claro, con 2 semanas de nivel A11, acabáis de terminar de ver los colores, estáis empezando con los números. Y me acuerdo que, claro, a mí me hacía falta una bicicleta para poder moverme por la ciudad. Ujú. Entonces, pues, ¿por qué vamos a hacerlo sencillo cuando podemos hacerlo muy complicado? Y entonces, en vez de ir y comprarme una bicicleta de segunda mano por cualquier Wallapop del estilo, pues yo decidí ir a una subasta del ayuntamiento, porque allí te venden la bici muy barata. Y entonces, pues, Jesus Christ. casi sin saber alemán, La cosa empezó un aprendiéndome, poco casi que de coña, en plan, no, vete a la subasta y mira, tal. Y la y tía se plantó allí en la puesta subasta para adelante, su en plan, nariz y venga, venga. vamos.
vamos a hacerlo. Y total que me hizo mucha gracia Ella allí porque... sola, yo no estaba, yo No, estaba no, él estaba trabajando. Ella se trabajando, él fue sola no... allí a la subasta. Fue súper divertido porque, claro, en el momento de más pánico que tuve fue porque, claro, pues uno no comprende bien, o sea, encima era la primera subasta en mi vida, o sea, si yo por lo menos lo hubiese sabido de antes, dices, venga, va, pero era la primera subasta y encima en alemán, y entonces, claro, Sí, pasa que yo vi una subasta en España y a lo mejor tampoco me entero la primera vez, ¿sabes? claro, pero ¿qué pasa? Que pues resulta que una vez que tú llegas ya a los ciento y pico, pues ya deja de decir ciento lo que sea, simplemente dice lo que sea. Entonces, pues llegó al caso de que la bicicleta estaba de putísima madre, yo no me enteré de que había llegado ya a 150 euros y dije 60. Y el tío me miró, pero me miró a mí y me dice 160. Y yo en plan, que En yo plan, solo tengo 70 euros. Yo no bueno, tengo más de 70. después ya me No, busco no, la no. vida para pagar. No, 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 me vio la cara, se ve que se me quedó la cara blanca del pánico que me entró que me dijesen 160 y entonces yo, pues, lo vio, él reaccionó súper rápido el tío y dice, que es la última vez que te interrumpen, o algo así me dijo, y entonces pasó a la siguiente porque alguien más subió la apuesta en ese momento, entonces me libré y ahí fue como en plan, ay, ay, menos mal, pero que... luego a la segunda vez, cuando realmente encontré la que al final gané, o sea, al final me compré salí con una bici de ahí. La primera vez que pujé, porque era una bicicleta que empezó, creo que era por 30 euros, pues yo dije 30 y dice, pero es 30. O sea, el tío me lo remarcó, pero en plan, es 30, no es Cabrón. 103, es Laura, 30. Laura iba con un cartel aquí de extranjera. Sí, sí, No te Total, total. totalmente. confundas. Y el Pero tío lo vio luminoso, ¿eh? perfectamente. Total, pero lo malo fue que, claro, la bicicleta empezó por 30, yo me puse de límite 50 euros, pero una chica también se encazarzó conmigo en una apuesta. Entonces, claro, ella decía y yo tenía que responder. Entonces la gente me miraba a mí, yo en plan, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha pasado? Claro, Rollo entonces yo partido de ahí, tenis. total, total. Entonces ella subió 2 veces más, pero era en Oh, plan son subiendo 100. a casi a euros, ¿sabes? Sí. Las del 30, 32, 33, Oye, 34. Yo ahí para aprendí aprender los números en alemán de puta madre, ¿eh? Claro. totalmente. Ahí lo refiné completamente y al final me la llevé por 50 euros. Yo estaba súper contenta. Joder. Y ahí sigue la bicicleta, que Fran dice que llevo ya, que tengo que tirarla. A ver cuando la tiramos de una puñetera. O la Le robaron subastáis. el, O la le robaron subasta, el Soto. sillín, le robaron el sillín el otro día. O sea, ya, Cojones. Sí, sí, sigue sin sillín ahí la bici. ha sido, Bueno, que se veía que era un sillín bueno. pero Y sí, seguro me que la he es chupado. que subastan sillines también. Mira, tiene que. Pero sí. Como lo estoy estudiando ahora, tiene que haber un segmento del mercado acorde a esa bici sin sillín. Pero bueno, es que una bici que lleva ya Se también. llama chatarrero. Y pasa- Sí, eso. Porque ya lleva 5 años en la calle, entonces con toda la lluvia de aquí Madre mía. está ya feucha, feucha. Pero estuvo súper chulo como primera experiencia. Claro, el estrés que yo pasé ahí me dio toda la motivación necesaria para seguir aprendiendo alemán. ¿Tú crees? Sí, Ah. cállate. Luego, claro, La navaja por debajo. total, pero porque, claro, la motivación me duró como mucho 2 semanas, no más. Entonces, Lo que tardó en pasarte el susto. claro, entonces yo estuve Te voy a mandar desde más subasta, a ver si te da motivación. Estuve desde Es un buen septiembre que ejercicio. llegamos hasta mayo del año siguiente dando cursos intensivos de alemán hasta que más o menos tuve ya un nivel y aún así ya estaba también desde casi que del principio trabajando. Empecé en un restaurante que solamente era de salsa. Bueno, yo que solo tenía que recoger la mesa y darle la salsa. No tenía que hablar con nadie. Y fui escalando poquito a poco entre diferentes trabajos hasta que ya más o menos hace 2 años conseguí un trabajo que era más o menos de lo que yo había estudiado. Y después llegó el COVID y Sí, pero entonces estamos hablando de que eso fue hace 2 años. Es decir, los de 5 años que primeros, llevamos aquí, 3 primeros años, todo el mm, rato era en la gastronomía, ¿cuántos empezando uno con empleos han otro. sido en esos primeros 3 años? Pues en torno a cada medio año cambiaba de trabajo. O sea, más o menos. Bien. Sí, y no era por exactamente buena experiencia. Si hubiese encontrado algo que hubiese sido mejor experiencia, no habría cambiado tanto. Pero eso, o sea, realmente por esa parte sí que tengo que decir que cuando no tienes el idioma bien, la gente se aprovecha de una manera muy bestia de ti y no hay buena gente en el mundo.
cuando eres extranjero y no tienes el Pues, idioma. Bueno, cuando eres... cuando Pero, luego hablemos de que es que los extranjeros vienen a quitarnos el trabajo, que si es teniendo pues una familia que te apoya y tiene estas dificultades, yo no quiero ni imaginarme los casos en los que de los que hablaremos en el próximo programa, ¿no? En los Claro, que la emigración no se hace en condiciones tan cómodas, ¿no? claro. claro, Entonces eso, también me interesaba escuchar tu historia, Laura, porque tú laboralmente sí has vivido algo más acorde a lo que es normal dentro de cuando emigra a un país extranjero, mm, que es que, sí, que intenten aprovecharse laboralmente de ti, de que empiecen con tonterías con los salarios, con los sueldos y con los con los contratos, contratos, mil historias. Entonces, por eso me interesaba que contaras un poquito, si quieres, un poquito más. No tiene por qué ser ahora vamos a sí, continuar con otras cosas. como queráis. Sí, es que no hay mucho que contar. El primer trabajo era solamente de extranjeros. Entonces realmente solo tenía 4 camareros que eran los que hablaban con los clientes y todo el resto del tiempo lo único que hacía era pues limpiar, 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 porque era un comedor prácticamente. O sea, era un restaurante, pero que daba de comer todos los días a más de 400 personas a lo largo de todo el día. Y eso dentro de lo que cabe estuvo bien, pero claro, tuvo sus cosas malas también escondidas que hicieron que renunciase al trabajo más o menos temprano. Luego pasé a un hotel en el que también pues la mayoría de las cosas estaban bien, pero había mucha presión con que hiciesen las cosas súper rápido cuando no había razón de ser. En plan, el típico limpia sobre limpio, porque te estoy pagando y lo tienes que hacer. Que eso, pues, bueno, es más o menos raro. El problema fue cuando ya cambié de ese hotel, porque ¿para qué voy a estresarme yo? Sí, total. Es un trabajo de mierda, no me interesaba. Yo quería buscar alguna otra cosa que por lo menos, que si que ya no estoy ya que no estoy trabajando en lo mío, que por lo menos que lo disfrutase y no me metiese en toda la presión del mundo. Me cambié y ahí fue el error. Acabé en una ETT de esta de trabajo temporal y ahí yo tuve una de problemas porque era el típico trabajo para extranjeros en el que a ti te mandaban a los sitios puntuales, era sobre todo para conferencias y cafeterías y demás, en plan para sustituciones, vacaciones. Y, Sí. y claro, era una lucha constante con los empleadores para que me diesen todos los datos que a mí me hacía falta saber. O sea, ellos te decían que tú podías rechazar clientes, pero hasta que yo no me encontré con el primer cliente que yo quise rechazar porque tenía otra cosa que hacer, porque ellos te decían que era súper flexible el trabajo, pues hasta que no pasó eso y me llevé como un montón de gritos por parte de ellos, diciéndome que cómo era posible que yo rechazase un cliente, o sea, un trabajo, pero en plan, no me habéis dicho que esto era así todo el Sí, rato buscándole cosillas porque no te decían toda la información. Te decían que era primero A y luego de repente era B y sin ningún tipo de información. Luego te decían que te pagaban el transporte, luego no te lo cobraban, te lo tenías que pagar tú. Y un montón de cosas feas, 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 un montón de malestares también que no te entienden ni por qué se están portando así. Y también duré 3 meses hasta que al final, no, 3 meses no, creo que fueron 6, pero eso, hasta que al final me cansé y le dije: "Me voy". Sí, porque aparte también era que cobraba Nada, y era por hora. por las horas que tú echabas y eso no dependía de ti. Eso, No, eso dependía de los clientes que ellos te asignaban. claro, ¿Que ellos no te asignaban clientes? Pues mala suerte, mala suerte, no cobras. culpa tuya. Sí, sí, sí. Y eso Fue trajo una un montón de locura. discusiones porque yo te empleo, yo te digo que tienes X que reservar toda tu jornada para mí, ¿no? Pero he de decir que por lo menos esta empresa muy Ujú. pocas veces te dejaba sin trabajo. En la otra, en la que ya la segunda, que fue ya más o menos mi trabajo de lo mío, ahí ya sí pasaba eso y pasaba un montón, que allá llegaré. Entonces, después de estos empleadores, pasé a trabajar en Starbucks, Te ha que fue, de hecho, te has saltado una. Te has saltado el ¿cuál? del restaurante Ay, el en español. negro. Sí, sí, sí. Ay, ese, es que bueno, bueno, lo borré de mi memoria. O sea, estuve trabajando como 2 o 3 semanas, no Algo duré hay mucho ahí más. de Sí, yo sí, una es vez que trabajé en una concejalía que... O sea, queremos las concejalías.
Total, no, fue súper gracioso porque era en plan, necesitaban a alguien que trabajase en un restaurante español, la mayoría de los clientes eran casi siempre españoles o lo que sea, pero Suele tenían pasar. el típico sistema de, bueno, te hacemos un trabajito, o sea, un contratito así como de 40 no, de 140 euros al mes, que son al cambio 10 horas a la semana. Y entonces, pues, como es por la noche cuando va a trabajar, no vienen inspecciones ninguna, entonces, pues, tranquilamente Uh, te pago en negro lo que acordemos y te puedes llevar aquí de la comida. El horario es flexible porque empezamos a trabajar a las 5, sí, 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 sí. pero no sabemos bien cuándo vamos a terminar, porque algunas veces nos enrollamos, la copita, aquí puedes beber todo el alcohol que quieras, no te preocupes, no tienes que pagarlo. La comida sí. Gente que Uh, está Entonces, trabajando de ahí de manera qué ilegal. Telita, mala ¿eh? pinta. Qué sí, por, mierda todo, ¿no? O sea, como sí, Telita. sí, pues sí. tiene mala Todavía pinta. queda. Pero por otro toda- lado, o sea, a mí me suena a las típicas condiciones de cualquier bar en España, ¿eh? O sea, tampoco, por lo menos en eso era auténtico, ¿no? O sea, ellos iban experiencia española No de solo, no restaurante. solo la Auténticamente comida español. era, no solo la comida era española en ese lugar. Sí, pues nunca han tenido problema, por lo visto, con ese tipo de sistema y es para denunciarles, pero en fin. Es que eso ya te digo, de este ya ni me acordaba. Después de eso conseguí el Starbucks y ahí en Starbucks estuve muy a gusto hasta el final del año porque me dieron casi que un ascenso. Estuve trabajando 6 meses para ellos también, casi con el ascenso, pero a la hora de hacer efectivo el ascenso y volver a renovar el contrato, por un fallo mío dijeron que no. Entonces me quedé ahí en la estacada. Y ya sí empecé a encontrar trabajo ya de lo mío, porque ya tenía ya ahí un nivel, o sea, estos ya son casi 3 años y algo vivido en España, y, y ya sí que empecé a encontrar trabajo de mío. Pero ¿qué pasa? Que es que también, pues, se ve que yo tengo mala suerte con los trabajos, porque la empresa que yo encontré de lo mío, Oh, bueno, bueno. ahí era donde venía Frank, esa empresa sí que te pagaba por hora. Entonces, te pagaban, creo que eran unas 10 euros la hora. Y entonces, ¿qué pasa? Que el truco era que no siempre tenían trabajo. Entonces, algunas veces te decían, sí, hay trabajo de sobra, no te preocupes, Sí, vente. sí. Y luego a lo mejor un mes siguiente que no tenían nada de trabajo, o solo tenían un poquillo. Entonces ya el hecatombe, o sea, al final acabé trabajando casi un año allí con ellos y bueno, la mayoría del tiempo estaba bien. Luego también tenía un jefe que era un poquillo bueno, digamos lo que no era muy fan de los extranjeros porque era súper divertido cuando él los contrata, él le empieza a dar todo el trabajo, pero luego cuando vienen los problemas le encanta gritarle. ¿Y qué pasa? Que no se le entiende. Y entonces cuando no le entienden, se cabrea porque no le entienden, pero son extranjeros, no puedes esperar que te entiendan cuando tú empiezas a hablar en alemán hiper mega chungo Pero a es que todo gritos. el mundo sabe, pero es que todo el mundo sabe que el problema con los extranjeros, sean extranjeros donde sea, ¿no? Que es que ellos pues tienen problemas de oído, ¿no? Y de audición, entonces la solución es hablarles más alto. Más fuerte, claro. Claro, Eso, o yo creo sea, que ese era el plan de este señor, que él quería la integración más profunda. Sí. Y, y que si entonces, quieren más sopa. y era nada serio, pero bueno, ahí estaba el señor gritando. Y yo el trabajo, la verdad que pues eso, era de más o menos de lo mío y me gustó bastante. Pero llegó el COVID. Entonces, a raíz del COVID, pues al final he estado Chan. casi 2 años sin trabajar hasta ahora. Que voy a empezar un trabajo en el día, bueno, el lunes que viene. Pero bueno, también te Pero, has formado claro, en eh, este tiempo a- también he estado formándome, claro. apoyándote en el servicio de empleo Alemán, alemán. claro. Entonces, O sea, En el Claro. Deutsche no sé qué, claro. este año he estado testeando perfectamente porque hasta ahora, claro, entre trabajo y trabajo no me daba la vida. Entonces era un mes de paro y ya casi que enganchaba un trabajo con otro. Pero claro, con el COVID ha sido muy, muy complicado y he podido disfrutar de un año de paro precioso gracias a Alemania con mi trabajo, los trabajos que he tenido hasta ahora, y me dieron una formación de 6 meses. Y estuvo súper bien, la verdad, me gustó muchísimo, Ujú. aprendí un montón. La formación de ese estilo yo creo que en España no hubiese sido posible, porque era un súper curso hiper mega intensivo de diferentes programas que me gustaban. Y sí, la verdad que parece que me ha servido, porque después de eso
después de hacer los cursos y de volver a empezar a buscar ahora, he conseguido 2 ofertas de trabajo en el que me han Ole. dicho que sí, así que Ujú. Gracias, Ángela, bonica. muchas gracias. Clap, O sea, a clap, ellos clap, no le clap, puedo clap, decir que clap, no. clap, clap. Pero es lo que hablábamos, ¿sí? ¿Por qué emigras? Pues por tener acceso a este tipo de cobertura y este tipo de oportunidades que te ofrecen aquí y que en otros sitios, pues no. Escasea un poquito, sí. Ahora que os hemos escuchado a los tres, os voy a lanzar una pregunta. Un poco de imaginar. ¿Qué trabajo creeríais que estaríais haciendo si no hubierais emigrado? Pues yo creo que probablemente estaremos en La Palma, como todo el mundo. Para el que no lo sepa, La Palma es una cooperativa de la zona, Sí. un almacén hortofrutícola. Que da trabajo a, si no a la mitad de Motril, al 60%. Bueno, Gran parte, sí. tampoco Bueno, exageras, pero sí. tampoco le pongamos tan arriba, pero sí. Entre La Palma y el ayuntamiento. Bueno, tienes La Palma, Y sectores, y Mendoza. sectores afines. como esas Campos de Granada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está, ¿En Mendoza no da tanta gente? esta zona es muy dada a eso. A ver, Guille, ya hablando en serio, ¿dónde te imaginas tú que estarías? Pues no lo sé, tío. A lo mejor hubiera. Yo es que tengo la sensación de que si hubiera continuado por el camino que yo llevaba, me hubiera deprimido muchísimo y habría acabado, pues no sé si eso, si dejando el doctorado a medias, como he dicho antes, o yéndome a trabajar a lo mejor en algo relacionado con la ciencia, pero no sé, o sea, es completamente incierto, ¿no? Porque para mí, claro, con el tema que estábamos hablando antes, ¿no? De la carrera científica, es una cosa que te lleva tanto tiempo invertido que es muy difícil plantearse alternativas. ¿Sabes? O sea, yo ahora mismo, que ahora ya pues creo que ya tengo una madurez y especialmente tengo más opción de elegir, porque no es lo mismo, claro, cuando acaba de terminar la carrera que cuando ya tienes un doctorado y ya tienes experiencia, las cosas cambian bastante, ¿no? O sea, yo ahora mismo podría ir a trabajar a muchos más sitios y bastante interesantes y bien pagados, mucho más que obviamente que cuando yo estaba en Madrid. O sea, yo creo que haberme quedado me habría cortado las alas. Eh, yo personalmente, a pesar de que mi familia es un poco del gremio de la hostelería, a mí personalmente la hostelería como trabajo no creo que sea para mí. Entonces, no sé. O sea, A ver, ¿lo habría hecho por necesidad? Pues sí, pero no sé, yo es que realmente no sé lo que estaría haciendo. por el chat hay una persona que te conoce como si te hubiera parido, Ah, que, sí, sí. Bueno, sí, más o menos, que ¿no? dice que te imaginas enseñando. Yo te imagino dando biología en un instituto, vaya, seguramente. Pero para eso hay que hacer una oposición. Bueno, Sí. Sí, habría Está hecho. y complicado. hacerte también el habilitante, ¿no? Para poder dar clase y tal. No es fácil, tampoco el acceder, por mucho título que tengas. A jugar por, por, Que por- a lo por- por mejor se la refiere calidad a de algunos dando clases profesores. típicas Ujú. particulares, ¿sabes? Tampoco hace falta. Sí, Lo pero que por sí ejemplo, que. yo es que tengo el ejemplo de una amiga que ha seguido ese camino y que está Sí. ahora dando clases en un instituto. Ujú. Y ha tenido que estudiar bastante y sacarse, es que no sé el nombre del título este habilitante para dar Mm. clase, pero Sí, también el tiene CAP, certificado el GAP de aptitud pedagógica, ¿no? ese, Una cosa así. Bueno, sí. y tienes que eh, sacártelo y luego tienes que acceder a las plazas que si no es a través de oposición, pues tienes que... Bueno, Franchu, Dime, ¿tú dónde te imaginas? ¿yo dónde me imagino? A ver, pues... Porque nos hemos quedado en que tú estabas en Granada, en un claro, empleo similar al que estabas, pero no ¿A con las dónde habrías condiciones, tendido, a dónde habrías tendido tus puentes, Fran? a ver. efectivamente. Ja, ja, ja. Y claro, la gracia es que, pues yo estaba de informático, ¿no? Pero yo mi carrera, o lo que yo estudié, es ingeniería de caminos. Lo único que, pues, las oportunidades de trabajo por aquel entonces, en 2014, escaseaban muchísimo en el tema de la construcción.
y ahora en 2021 tampoco es que haya unas condiciones súper bonitas a la hora de entrar en el gremio de la construcción en España, ¿no? Claro, pero es una cosa, pero es diferente, ¿no? Porque una cosa es el gremio de la construcción, el tema de vivienda, y otra cosa es la construcción de obra civil, ¿no? De De ingeniería, obra claro, civil, efectivamente, pero son igualmente cosas diferentes. aparte de que no son mundos absolutamente independientes, Sí, por claro, mucho imagino. que, porque igualmente un montón de estudios de obra civil, o sea, de obra civil, de obras pues, residenciales y construcción de edificios también beben de los cálculos que les pueden realizar ingenieros y etcétera. Em, y que también puedes saltar a otros campos, no estás rendido a que tú por narices, si eres ingeniero de caminos, tengas que trabajar en obra sino que tienes que, Nada, puedes ser calculista, hacer paseos marítimos. puedes incluso pues, dedicarte a la investigación, ¿no? Tengo amigos que han tirado por ese camino y, bueno, han sufrido bastante de lo que tú también has descrito, Willy. Ujú. Pero eso yo, si tengo que hacer ese trabajo de imaginación, yo creo que hubiera seguido en, en el trabajo en el que estaba. Y ya no sé si por el hecho de tener una posición que era precaria, ¿no? Que era fue un trabajo que tampoco es un trabajo del que diga me voy a quedar ahí toda mi vida en estas condiciones, ¿no? Pues quizás sí hubiera saltado a algo de mi gremio, no con tanta dificultad, quizás precisamente porque no es algo de gran valor eso que pierdes, ¿no? ¿Y tú, Es Laura? cierto, porque también una de las cosas que yo he tenido aquí en Alemania es que he podido aprender muchísimo más de lo que yo aprendía en España. En España tenía un modelo de trabajo basado en el producir, 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 pero una calidad muy baja. No tenía una inversión detrás tuya o un equipo con un gran conocimiento del que tú pudieras beber mucho, cosa que sí he tenido aquí en Alemania y que ha hecho que mi calidad dentro del mundillo de trabajo en el que estoy, en el programa en el que yo me manejo, haya subido mucho. Yo ya sí controlo bastante del software para el que yo trabajo y eso, entonces he podido aprender más, he evolucionado más dentro de esa carrera y todo eso hace que tengas una posición que ya no tienes tantas ganas de dejar, porque Sí. has llenado un poco esa necesidad de evolución profesional, porque tienes una serie de condiciones que son buenas y que dices, pues, ¿por qué voy a dejar algo que es bueno, no? Y etcétera, ¿no? Vale, vamos a pasar con Laura. Laura, cuéntanos. Bueno, a ver, es que también contexto, pues ellos son universitarios y yo ellos más a la rama de lo artístico, entonces realmente pues obviamente hubiese intentado seguir algo con lo del artístico, en plan pues A haciendo ver, cortos, tú trabajando tienes de técnico de sonido, eso, tú tienes imagen y sonido hecho, vaya, que no es. que no es poco, pero tampoco es mucho. Mm, Ya. Entonces, lo más seguro, o sea, siendo realista, habría acabado con mi madre poniendo un segundo kiosco en Calahonda, por ahí. Y, Pero no uno y al eso lado en del otro, verano ¿no? solo. No, 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 mi madre es la chucha y yo seguramente habría acabado en Calahonda o en algún sitio en el que hubiese podido conseguir, porque es que para eso también tienes que hacer una apuesta y, Los oye, ya tengo chuches. experiencia en la apuesta, así que a lo mejor la podría ganar muy fácilmente. En el chat claman al cielo. Dicen, ¡no! Eso. No, esa es, ella sabe de lo que hablo, porque la voy a poner a ella de encargada del siguiente kiosco. Y podemos hacer la conquista de todo el sur, Todo o sea, de el toda la litoral costa, andaluz a base de kioscos. a base de kiosco de la familia, la gran mafia. Y Una ardilla puede recorrer el litoral andaluz saltando de kiosco en De kiosco kiosco. en kiosco. total, total. Pero que sí, que lo más seguro que habría acabado en algún tipo palma o algo. Pero quizás no trabajando en sector, pero lo más, bueno, sí, es que al final uno nunca sabe. En esa zona no hay tampoco mucho más donde elegir. Que si me hubiese tenido que No mudar mucho a para dónde Málaga, correr. si me hubiese tenido que mudar a Málaga o a Granada para encontrar cosas de mi trabajo, también lo habría hecho.
Yo pero siempre digo que Málaga es una Bien. ciudad que tenemos muy cerca y que no valoramos lo no la suficiente. aprovechamos. Yo también lo creo. Está Google Málaga, ahí. Sí, Málaga pero es también te muy digo, cara para no es vivir. una cosa que no hayamos intentado, porque durante todo el tiempo que estuvimos que estuve trabajando en Granada, estuvimos viviendo en Granada y testeamos qué posibilidades de trabajo había allí y Yo por mi parte tengo que decir que no hice una puta mierda. O sea, eso también tengo que decirlo muy claramente. La diferencia que yo tenía de la ansiedad en Granada a la diferencia que yo tenía de la ansiedad de encontrar trabajo, me refiero, en Alemania no es comparable. Entonces, el esfuerzo que yo puse para encontrar trabajo en Alemania no es la misma que yo puse en España y eso me di cuenta a lo largo de pues todo el tiempo que he pasado. Pero Porque yo ¿has puesto más en Alemania o en Granada? sí, más en Alemania, porque en Granada yo pensaba que yo estaba poniendo esfuerzo, pero realmente creo que estaba en una cosa de, pues que no lo veía mucho. Yo me fui a los 4 o 5 sitios, hice 4 o 5 cosas, pero era en Granada o en Motril. Pero lo que es, mira, a tu alrededor y estás también a Almería y estás también a Málaga, a pueblos más cerca que hay tuyo, y O hacerlo en Almuñécar. serio, a todos lados. Es que podía haber echado un montón de sitios que directamente yo no lo vi como una posibilidad y era porque simplemente no estaba en mi cabeza el poder hacer ese cambio. Pero No lo vi como una opción. Sí. también ese hecho Sí. de emigrar te ha hecho abrir la mente y las fronteras se expanden, pero Sí. brutalmente, eso es Y la normal. madurez, que no es lo mismo que yo tenía en esa edad, tenía También. 22 años y ahora pues tengo mis 27 años, ya más o menos que he vivido, he visto y he hecho un montón de experimentos, he tenido malas experiencias en algunos casos, entonces ya pues como que uno valora más las cosas, o sea, sabe dónde abrirse puertas. Y Sí, es una experiencia muy, muy importante a lo largo de la vida. sí, a ver, esto va a sonar un poco a película de ¿por qué nos caemos? Pues para levantarnos más fuerte, pero sí es verdad que los palos que nos da la vida nos forman y la experiencia, vamos, es más saber diablo por viejo que por diablo. Y a veces esos palos nos enseñan mucho de cara a seguir viviendo de una forma totalmente diferente y afrontar las cosas mucho mejor. Total. Vale, nos vamos a ir con una última pregunta, ¿vale? Vamos a hacernos una última pregunta. ¿Queréis vosotros decirla o la saco yo de la batería de preguntas? Pues. O si queréis hacerme a mí alguna como si yo hubiera emigrado, pero vamos, yo no. Bueno, Si te Antonio, ¿cómo hubiese ido fue? algún día, Sí, o sea, sí. hostia, ¿a qué la país te pregunta habrías ido? inversa, Antonio, ¿en qué crees que habrías trabajado de haber emigrado? Buena. ¿Con los estudios que tengo ahora o con los que tenía antes? Con los que tendrías si hubieras salido. No, pues Puestos A, ¿no? no con los que tienes ahora, pues imagínate que tú pues haces pues, dejas de trabajar 2, 3 años antes y decides que te vas al extranjero. ¿A dónde? Claro. ¿Dónde y a qué? ¿Dónde y a qué? Es que también Seguramente. eso es complicado, porque eso es una cosa que es de donde te hayan cogido. O sea, por ejemplo, Willy se fue porque le Bueno, dieron la conexión con Brasil. Tú Bueno, te pero tú, fuiste porque ya tú pero tenías también una pero conexión con puestos a Alemania. elegir. puesto a imaginar, Puestos a Laura, elegir. dejaré que él diga dónde se lo imagina, ¿no? Antonio, ¿qué conexiones tienes? Cuéntanos. A ver, con los estudios que yo tenía antes, la verdad es que no tengo. Bueno, aquí sabe todo el mundo que yo del sector en el que trabajaba he acabado hasta el copete, ¿vale? No quiero ver una rueda de un camión ni pintar en una señal de tráfico. Entonces, Cuando tu niño crezca, te dirá, papi, hazme un columpio de aquellos con la rueda. No, no me dirás, atrás. ¿es verdad que el abuelo tenía camión? Y diré sí. Pero, Es no. verdad que para ser feliz hace falta un camino. Qué idiota. A ver, os voy a dar dos respuestas, ¿vale? Con los estudios que estoy haciendo ahora y con los que tenía antes. Con los que tenía antes seguramente me habría ido a Alemania, porque digamos que es el centro logístico de Europa. Aunque Holanda está ahí por el tema de puertos y tal, pero el que mueve el cotarro en Holanda siempre Europa, está ahí. el que mueve el cotarro en Europa es Alemania. En una empresa de transporte, pues sí, seguramente. ¿Y tú crees que tú, con el idioma y tal, te hubieras animado a meterte en Alemania? Sí. Bueno, pero no Hombre, desanimes tú, que estamos hablando logística a de... lo mejor lo podría conseguir con Sí, solo inglés. sí, me explico por qué. Te explico por qué. Porque estabas tú. Claro.
Entonces, yo sé que yo llegaría y me habrías dicho, "Tss, ahí tienes la academia. Te hago ya el te método, estás Laura. Te meto Claro. en una academia y te mando una subasta. O sea, Total. Claro. Todos los días por la mañana a correr media horita. Venga, va, vamos. Y con los estudios que tengo, que estoy haciendo ahora, la verdad que ahí sí tengo un abanico más amplio y me empezaría a echar en todas las multinacionales que hay por Europa y a ver si te cogen en algún sitio, porque sé de ver, por ejemplo, streamers que se han ido a trabajar incluso a Bulgaria y están trabajando en empresas informáticas en Bulgaria, etcétera. Es que no os podéis hacer una idea de el panorama informático como está ahora, de demanda que hay en ciberseguridad, Sí. hay muchísima demanda en el tema informático. Y entonces, esa es mi esperanza de futuro, encontrar algo de eso. Y eso es lo que yo haría, vaya. O donde me imaginaba si no hubiera seguido en España. Porque Inglaterra, la verdad, que me tira muy para atrás. Perdóname, Guille. A mí al revés, tío. O sea, si yo hubiese podido, me hubiese ido a Inglaterra, que yo con el inglés estoy muy a gusto. Yo también os digo una cosa, y a ver, bueno, a lo mejor eso otro día lo compensamos, ¿no? Pero yo creo que al final hemos hablado mucho de trabajo, que obviamente pues es el eje principal, ¿no? De por qué que nos exiliamos en nuestro caso, ¿no? Pero yo he hecho en falta que hablemos más de otras experiencias, ¿no? Fuera el trabajo. Yo creo alguna Cuenta, cosa más, cuenta alguna, más tienes leve. 10 minutos y 10 Bueno, y 10 aquí minutos y cerrado. ya A se ver, nos se vamos puede aquí hacer a una revelar. tercera parte también, ya no Sí. solamente. anécdota, ¿no? A ver, Sí, esto ha sido, es lo que hemos dicho un poco de lo que es la emigración en Europa. Hemos tocado dos puntos de gente con muchos estudios, gente con un poco menos de estudios y cómo nos movemos en el mercado laboral. Pero luego, a la hora de vivir, creo que aquí en este programa se han contado un montón de anécdotas que os han pasado, que sí, no es sí, sí. todo malo o no es todo trabajo, que hay vida, No, hay vida. no, Una claro, y estabilidad laboral bastante chunga que en España no hay. O sea, aquí me refiero en Alemania. Una seguridad, una de normal, cuando consiga un trabajo bueno. O sea, Sí. hablo por Fran porque por mí no, pero a ver si eso cambia ahora. Pero sí es verdad que lo que es el ambiente de toda la gente en cuanto al entorno laboral aquí es súper mal relajado. La gente está más por la labor a que tengas hijos y no lo ven como una forma negativa por el cual hagas perder dinero a la empresa estamos y hablando de eso trabajo de todavía. es que todo tiene que ver. O sea, primero, lo No, primero es ten el trabajo seguro y luego ya expande. Expande a familia, expande a amigos, expande a vacaciones, expande a cosas libres que haces en tu tiempo, porque claro, ya el dinero y lo que es tu estabilidad básica de techo, comida, luz, agua, eso ya está cubierto porque tienes un trabajo. Cosa que en España, pues a lo mejor estarías más preocupado porque vale, chicos, pero somos algo más que obreros, somos algo más que máquinas, ¿no? Sí, Entonces, pero Guille, por cuando ejemplo, tienes tu... No. Sí, es que, mira, por ejemplo, yo sigo a un chaval en TikTok, porque ahora estoy con el TikTok que no acabo, bueno, y, y el tío vive en Finlandia y cuenta su experiencia en todos los vídeos de cómo están allí o por qué se fue y tal. Y entonces entrevista a otras españolas que se encuentran allí y dice, no, tío, es que yo me vine aquí porque mi mujer encontró un trabajo. Y yo encontré al mes y dice, pero es que estuve 2 meses de prueba y eso de no, otros 2 meses, otros 2 meses. No, no, no. Que me han hecho fijo y que me han dicho que venga, que tal. Unas libertades a la hora de trabajar que aquí son impensables. total. Ujú. Y Bueno, mi shock cuando yo llego aquí a Alemania la del café, ¿no? y pues uno de los muchos shocks, pues yo llego y el primer día a mí me plantan. Yo venía de trabajar en un sitio en el que pues tú tenías que pedir permiso incluso para salir de la oficina, no te ausentes mucho tiempo, ten cuidado, que ahora entras, que ahora sales, dónde vas, tal. Mucho, eh, eh,
no sé cómo se dice, Protocolo. mucha desconfianza es lo que tú sentías, ¿no? Y entonces, llego a mi primer día de trabajo y toma, pum, este es tu ordenador, esta es la llave. Bueno, no, eso fue el segundo día, pero es que el primer día fue peor todavía, pues fue el training de la empresa tal, toma una llave, es tu coche. ¿Cómo que tu coche? Sí, coge el coche, está ahí en el garaje, ve, llévatelo, tira para casa. Y yo el primer día de trabajo me fui con mi coche de empresa desde la sede de la empresa hasta mi casa conduciendo el coche que yo iba a tener luego ya durante los 2 años posteriores. Eso el primer día, y el segundo día que yo ya iba a mi despacho local, porque eso fue en la sede de la empresa, la sede principal. Luego ya el despacho que yo tenía en mi ciudad, ahí me recibieron, me habían preparado a una persona que iba a estar conmigo y que me iba a cuidar, digamos, durante los primeros días. Y me introdujeron, me dieron un tour por el despacho y toma una llave, aquí tienes la llave del despacho para que entres, te vayas y como si quieres montar aquí una rave. O sea, La del o café sea, me encantó. no, claro, no, y yo llegaba, obviamente en la empresa en España, pues tú tenías el ejército de máquinas de vending, ¿no? Que tú pues, vivías era un favor el que tuvieran microondas para que tú te calentases el tupper. Eso en Y España. gracias, y eso en España, y gracias a La que no iban electricidad es cara. a monedas los microondas, que me lo creo, que le pusieran un control que le meta una moneda de 10 céntimos para que gire el platico. No les da idea. Sí, no les da idea. Pues eso era así. Entonces, yo cuando llego y tiene pues, una máquina de café, la típica máquina de café de oficina de 2.000 pavos allí, y yo le pregunto, bueno, ¿y cómo va la máquina? Y yo, pues tú pues te echas el café y ya, ¿no? Y yo, ¿pero dónde hay que pagar? Y dice, no, si esto es de la oficina, A todo. esto es gratis. Y tú Tú mirando échate para todos el lados, café la que tú broma. quieras y tú, pues, ¿dónde? ¿Me puedo traer tapes para llevarme para mi casa? Sí, un show allí. Y claro, obviamente, pues la oficina, una oficina pequeña, la oficina tenía, estábamos, que tuviera 8 o 10 puestos. Ya ves tú, Bueno, yo qué venía lujo. en la oficina en la que yo trabajaba en España, éramos cerca de 100 personas trabajando en la misma sala dentro del Una edificio, planta. de la misma planta. Entonces tú tenías yo siempre trabajaba con un ruido demoniado alrededor mío, llevamos todos cascos, ¿no? Y tú tenías pues, yo qué sé, si tienes una conferencia o lo que sea, tú tienes que autoaislarte en tu mesa de 8, pues eran mesas de 8 personas, y te tenías que aislar y no estar muy pendiente de lo que hicieran al lado para tú poder estar concentrado en lo que hacías. Y, y en el despacho de 10 personas, bueno, en el despacho alemán, que era oficina, que en el despacho o en el cuarto que más gente había 4 personas trabajando, y te estoy hablando de una habitación grande. Si había una persona haciendo una llamada, los demás se quejaban, en plan, ¿qué hace esta persona hablando? Vete a otro sitio, ¿sabes? Y yo diciendo, pero si estamos todos callados, ¿no? O sea, cosas de esas que yo qué sé. Desternillante. Ay, Sí, Willy, sí. de verdad, te Guille, voy a de pegar. verdad, de verdad. Es que es un cuñazo. Me voy a pillar un Ryanair para darte una colleja nada más, tío. Vente, echamos el fin de aquí. Te prometo que no te pongo a trabajar. Es que lo decimos para la gente del podcast, es que Willy ha estado hablando por el chat diciéndole, uy, qué interesante, Frank, y cosas por el Ay, pues, estilo. perdón. No sé si No, puedo No, decir algo. porque Willy, porque estaba de Willy coña. quería, Estoy de ya, coña, joder. Willy quería que hablásemos más de cosas más culturales, más como de, ¿y No, cómo sabéis Ah, esto bueno, en pero es el que yo qué mundo sé. o algo fuera del entorno laboral, que es que solo hemos Claro, Pero es que hablado de gran trabajo. parte de mi experiencia con Alemania alemanes o de Sí, sí, interacción, sí, pues, sí. tienen que es ver todo con el trabajo. trabajo. Claro, Otra que no claro. tiene que ver con el trabajo, por ejemplo, la cuento. Yo al principio, sobre todo, me metí mucho en grupos de Facebook para hacer rutas con la bicicleta. El- Ujú. Aquí en Düsseldorf hay mucha afición a la bicicleta de carretera. Entonces, pues, a través de Facebook se organizaban varias asociaciones que hacían salidas y yo me apuntaba, pues, y está súper bien, porque en plan, casi que cada día hay una asociación que hace una
una ruta, la ruta semanal, o hacen 2 a la semana, y está invitado todo el que quiera a apuntarse. Entonces te apareces allí, soy los del grupo tal, pum, venga, dame uno. Y la verdad que son súper abiertos a que se una quien quiera, y eso es de agradecer. Pero claro, ¿qué pasa? Pasar de que te permitan el participar a de verdad participar No, hay una barrera y muy de grande. verdad sentirse como parte del grupo y hacer piña es otra cosa. Entonces, yo Eso, tuve incluso eso sí que se siente, sí. incluso pues eso, en ese empeño de querer meterme, pues en una de esas asociaciones, fue incluso peor porque unos chicos que estaban yendo a uno de esos grupos querían formar una asociación, ¿no? Entonces yo dije, a tope con vosotros, ni os conozco, pero yo voy a ser de la asociación y la fundamos y para adelante. Y hicimos hasta, pues eso, quedadas para darle forma a la asociación. La verdad que yo tampoco aporté mucho más allá que el El pago de ímpetu. la... No, sí, pues las ganas y el pago de la cuota y tal, pero el formar la asociación, darle entidad y tal, que aquí en Alemania dicen que hay más asociaciones que personas. Sí me lo creo. Es una de las cosas famosas, ¿no?, de aquí. Que la gente monta una asociación para 3 personas. Pero eso, montaron la asociación y empezamos con la vida de la asociación, el salir, el tal. Pero al final me acabé saliendo de la asociación porque, aun siendo poco y aun siendo todos jóvenes y aun teniendo esa inquietud común y esa ganas pues, de hacer deporte y de salir juntos y hacer piña, salías con ellos e incluso te dejaban tirado durante la ruta. Yo recuerdo la ruta por la que me salí, porque era muy tenso. De por sí ya era muy tenso, que a lo mejor terminabais la ruta, quedabais para tomaros la cerveza del final de ruta, y os quedabais 9 personas mirando sin deciros nada. Que yo decía, bueno, pues si no me hablan a mí, pues será que yo soy el extranjero, pero es que no se hablaban entre ellos, y era, pues ya está, che, yo no voy a decir nada. Eso también es la cultura entonces de ellos. Claro, dice, bueno, Sí, seré yo, pues bueno. Pero claro, el día que yo dije, mira, yo me voy, fue una ruta que teníamos pues, de las más largas que he hecho yo, eran en torno a 110 kilómetros por ahí, de una ruta larga, ¿vale? Y veníamos ya, pues, algunos un poco tocados. Y en concreto, un chaval y yo, pues nos quedamos un poquito más rezagados y a cosa como 15, 20 kilómetros de llegar, los que iban más fuertes dijeron, bueno, pues nos vemos en la siguiente, pa. Y tira echaron para millas. adelante y ahí que vayan dando. Me quedé yo con este chaval que iba peor que yo, me puse a hacerle, a cortarle el viento y a que fuera mi rueda. Y ya llegamos a Düsseldorf y le dije, venga, nos vemos, hasta luego. Ya me mandé un mensaje, dije, oye, mira, yo ya no tengo ganas de seguir en la asociación, tal, ahí que os vaya muy bien. Y ahí fue ya cuando me desvinculé. Y te estoy hablando ya de que llevara yo ya 4 o 5 meses dentro de la asociación y habiendo hecho quedadas con ellos y yo qué sé. No, cállate. Eso ni Lo tiene todavía ahí hincado, ¿eh? Sí, totalmente, porque son intentos que uno hace para Sí, para integrarse, integrarte, sí, es porque tú normal. mismo dices, no estoy cómodo, pero tengo que hacer ¿no? Y aún así, coño, es que no hay voluntad o no hay ganas, o yo qué sé lo que hay ahí Esa es una de las preguntas que se nos ha quedado, el cómo veis por ejemplo, vosotros que estáis en Alemania, a los alemanes, que ya habéis contado un poco cómo son, que son muy suyos, y los ingleses, pues... Sí, yo creo que en el caso de lo que contaba Fran, también es que es posible que esta gente que estaba en la asociación realmente lo de pedalear, que bien o mal, pues es una cosa un poco individual en un sentido, porque bien o mal no es un deporte de equipo, ¿no? O sea, no es como el fútbol, que estás en continuo contacto. Ahí tú vas con tu bici y bueno, y si quieres ir mirando al suelo todo el tiempo, pues a lo mejor es que eso, que esta gente, pues lo único que tenían en común de todas las cosas era que le gustaba pedalear. Entonces, claro, dejas de pedalear y es como, bueno, pues... Claro, pero no es claro, como la natación, Willy, que te vas debajo de agua y no puedes hablar, ¿entiendes? ya, sí. No, sí, obvio. Pues,
en España sí que hemos ido en grupete y tal, y vas hablando, y vas de cachondeo un poco, y vas de salida con los amigos, y vas comentando cosas, y te pones a fila de a dos, que tampoco pasa nada, Sí. y pierdes 10 segundos de rebufo, ¿no? Y pues mantienes un poco Sí, una pero voluntad de hablar con el que tienes al lado, ¿no? sí, pero yo creo que igual ellos son un poco cuadriculados en el sentido de que estamos ahora setas, ¿qué cojones me está hablando? No, ¿Sabes? entre ellos hablan. Sí, entre ellos hablan. Bueno, Y tienen confianza entre ellos, pero porque sí. la confianza, esa confianza se ha hecho a lo largo de X años o simplemente porque se ven con, pues No, eso, pero pues Laura, como nosotros cuando nos encontramos con alemanes, o sea, con españoles, pues ese contacto inmediato ya es como, hay menos, cuesta menos que esa conversación surja. Ujú. no Entonces, sé. Yo en concreto en Yo, ese grupito era escasa. El nivel de ujú. conversación era escaso. No. mm, Yo si queréis, para un poco terminar de redondear el asunto, puedo contar una cosita de cada. Puedo contar una cosa de los ingleses y otra cosa de Venga, los brasileños, cuéntanos ¿no? eso y terminamos por hoy con el Venga, pro. Le venga, ponemos pues la puntilla. de los ingleses es una cosa que me gusta bastante, así en general, especialmente cuando no conoces a la gente, es que tienen un poco esa cosa pues que es como conocida, ¿no? De lo de la educación. Que no todo el mundo la tiene, que no todo el mundo tal, pero es como muy común, o sea, lo del por favor, no sé qué, tal, el can I help you, ¿no? O sea, te puedo ayudar, tal. Y eso, la verdad es que hace la vida un poco más agradable, así en general. Y luego, por ejemplo, eso, como también son un poco retraídos, igual que pues imagino que en Alemania, ¿no? En el tráfico y tal, o sea, para que alguien llegue a decirte algo, a interpelarte en mitad del tráfico, ¿no? Bueno, tiene que haber pasado una cosa así, algún Bueno, drama. en prácticamente Alemania ya te digo yo que no tienen esos que remedios, ¿eh? pero sí, sí, o sea, es como, o sea, vas vas andando por la calle a lo mejor y cruzas sin mirar y te viene una bici y tiene que frenar así y tal, no te va a decir nada, te va a Que mirar no. mal, te va a mirar mal En Alemania te van a En gritar, Alemania o te te va a dar vamos. o te va a vamos. dar la campanita y tal, pero va a hacer así, o sea, te va a decir, oh, sorry, 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 y te va a mirar mal y va a seguir, pero no te va a decir nada, es como, tienen esa cosa que yo creo que en general está bien, ¿no? Y luego como que, no sé, como que son muy, en general suelen ser, con esa forma que tienen de no ser directos, pero luego son prácticos. O sea, si tú estás intentando convencer a alguien de algo, por ejemplo, en ciencia o lo que sea, ¿no? Va a ir al grano y te va a preguntar, bueno, pero ¿y esto por qué? ¿Sabes? Y en España a lo mejor, o en, yo que sé, incluso en Brasil, ¿no? Como que hay más juego de cintura argumentativo, pero aquí son como mucho más directos, ¿no? Dicen, no, no, bueno, pero ¿y esto cómo me lo justificas? ¿No? O sea, es la pregunta completamente directa. Sí, a mí Eso eso me está, gusta mucho de los ingleses. eso está guay. Vale, y sobre los brasileños, a ver, lo de los brasileños podría decir muchas cosas, pero una cosa Ten cuidado que lo mismo duerme en el sofá, también te lo digo. No, no, pero si esto si esto ya hemos hablado. Son una característica que obviamente algunos brasileños tienen y que yo creo que, bueno, que es parte de la cultura, ¿no? Una de las muchas características que tienen, ¿no? Pero, por ejemplo, en Brasil, en general, como que se considera el tema de lo de la educación y de la cortesía se entiende de una manera un poco diferente aquí, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si has quedado con alguien en algo y no vas a poder, pues te disculpas, dices, oye, que al final eso que habíamos hablado, que habíamos quedado, oye, que al final no voy a poder, o no quiero, o lo que sea, tal, lo siento, pero avisas, porque se considera que es una deferencia con la persona, ¿no? Y en Brasil, como que tienen mucho más, en general, ¿no? Tienen mucho más aversión al tema de digamos, del conflicto, ¿no? Porque se considera como que, no sé, un poco falta de respeto. Entonces, es más fácil que a lo mejor si alguien no quiere hacer eso con lo que había quedado contigo, simplemente no te diga nada. Ay, Y, pero y no pase nada, entonces como que lo vaya dejando morir. Y entonces, si tú no se lo recuerdas, pues ahí se queda la historia, ¿no? Y eso me ha pasado con gente, incluso con amigos, que te dicen, pero bueno, no hemos quedado en esto. Es que no sé qué, no sé cuál, bueno, tal. O sea, y prácticamente les tienes que hacer una encerrona entre la espada y la pared y dices, bueno, pues entonces, ¿qué? ¿Lo vamos a hacer o no? Y dices, bueno, es que no sé qué, es que no sé cuál. Pero si no, o sea, si tienes alguna propuesta para alguien y quieres que eso vaya para adelante, tienes que ir
insistir, porque si lo dejas, la otra persona lo deja también. A poco que le interese un poquito menos que a ti que eso salga para adelante, ahí se queda, ¿no? Y así mueren, y así se Qué pasa la vida bueno, tío. y A ver, así en morimos todos, Alemania, ¿no? o sea, aquí también pasa eso. O sea, pero que yo creo que eso también quizá algo de las relaciones en general. Si la otra persona no tiene tanto interés, siempre hay alguien que está luchando más. Y normalmente somos nosotros los que queremos integrarnos, los que tenemos más la labor de querer dar por culo. En ese Bien, sentido. yo creo que eso como corolario del programa está genial. Somos nosotros los que queremos dar por culo. Déjalo ahí. Cerramos. Bueno, comentar un poquito, ahora que estamos cerrando el programa. Vamos a intentar que el próximo programa, como hemos comentado, va a venir una persona que está en el mundillo de tratar con personas que vienen del extranjero por diversos motivos y nos va a contar, nos hablará de... Porque creo que trabajaba en una fundación, si mal no recuerdo, entonces va a estar bastante interesante. Así que va a ser un programa entrevista y vamos a hablar del tema de la otra inmigración, como hemos comentado, de llegar a un país sin ese colchón, sin ese apoyo familiar tan bueno o tan justo como hemos visto hoy, y cómo esas personas se desempeñan en nuestro país. Que yo creo que va a estar bastante bien. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Si tenéis que comentar algo más, si no, despido, chicos, lo que queráis. Nada más. Pues bueno, como siempre, muchas gracias por estar ahí, gente. Sois maravillosos. Cada uno de los que ha estado con nosotros en directo esta noche y todos los que nos escucháis en diferido. Espero que tengáis muy buenas 2 semanas y esperamos que cumplamos esta vez sí el programa de dentro de 2 semanas, que estamos hablando del día 18 de noviembre. Si no pasa nada, aquí estaremos. Muchas gracias. 17, ¿no? 17. Perdón. 17. Pues nada, sin más, nos despedimos. Hasta luego. Un besico. Luego.